Amigos, llegó el momento de hablarles de una de mis series de animación o caricatura que ha sido de mis favoritas en la última década. Y miren, antes de comenzar, yo no les voy a mentir a lo largo de todo este video y les voy a ser muy sincero al decirles que yo la primera vez que tuve la oportunidad de ver la serie de Escandalosos fue hace alrededor de 5 o 6 años tal vez. Tenía yo como alrededor de 21, 22 años y tal vez ya estaba en una edad un poquito más adulta a lo que cotidianamente se acostumbra de tener esa edad cuando descubres este tipo de caricaturas o series de animación. Sé que podría generar ideas en disputa sobre el por qué un joven ya de una edad un poco más adulta inició a ver esta caricatura y le despertó un gran gusto. Y de eso va este video, de la profundidad que puede tener como tal la serie de Escandalosos, poniéndole foco de atención y teniendo una mirada más perspicaz de lo que podemos ver a simple vista y juzgar esta caricatura como tal. Para ello voy a indagar un poquito más en los personajes principales, que sería este trío de hermanos Ozunos, y la línea irá sobre qué personalidad tienen cada uno de ellos, cómo afecta en positivo o negativo y cómo podemos relacionar todos los sucesos que nos presentan a lo largo de los episodios de la caricatura en nuestra vida cotidiana, así teniendo como correlación lo que vemos en la pantalla de nuestros hogares con lo que apreciamos en nuestro entorno de la vida real. Nos podría dar una visión más profunda con una narrativa más seria de lo que podría pensar una persona promedio al simplemente estar viendo Escandalosos. Y sí, otra cosa que quiero dejar en claro es que yo en mi edad actual, tal vez el aprecio que le tengo a esta serie es diferente a la primera vez que vi los capítulos de Escandalosos. Obviamente he consumido otro material de animación, diversas series, anime, series de acción real, con distintos enfoques en cuanto a la temática, como sitcom, series de drama, películas y demás. Y puede que si entrara una contienda en comparativa sobre qué tipo de proyectos me gustan más, obviamente Escandalosos estaría en un escalón más abajo, pero esto para mí no representa que Escandalosos la aprecie, que diga es algo bueno. De hecho, hasta saqué mi playera que tengo desde hace algunos años, porque cuando la vi me gustó mucho. La tenía guardada y dije, esta es la ocasión perfecta, el video va sobre Escandalosos, pues hay que utilizarla. Así que comencemos. Y a ver, para comenzar, yo sé que la serie de animación de los We Berry Birds o Escandalosos, sé que muchos estarán de acuerdo que desde los primeros minutos que ves uno de sus capítulos, tal vez te sucederá al igual que a mí, haber tenido un surgimiento de pensamientos tales como el diseño de estos ositos es simple pero muy llamativo. O tal vez si los viste por primera vez ya siendo más adultos, tuviste pensamientos como ¿qué carajos estoy viendo? Vean las situaciones que me está presentando esta serie de animación o esta caricatura. Y sí, tal vez estoy siendo un poco exagerado, pero es notable que tal vez puedas identificar sus situaciones un poquito exageradas, pero relacionarlas con la vida de tal vez un joven adolescente o incluso jóvenes más grandes como yo, claro. Y es que claro, tal vez estoy sobrejustificando mi cariño y aprecio por esta caricatura, pero al punto que quiero llegar, claro, como lo dije al inicio del video, es que la serie de Escandalosos es más profunda de lo que puede creer uno a simple vista. Bajo lo que ya mencioné antes, recae un sinfín de atributos en positivo a lo que tengo que decirles, ya que estoy seguro que independientemente de la edad que tengas, tienes un osito favorito. En mi caso es Polar. Pero, ¿qué es lo que hace que, en mi pensar, los fans de la serie tengan un osito favorito? O al menos que aprecien más dentro de este trío de peculiares animalitos, uno más que el otro. Y sí, tal vez sobre este punto banal voy a explayar todo mi video y dirás, ¿cómo? Así es, porque vamos a profundizar a través de hablar de la personalidad que tiene cada uno de estos peculiares personajes, la cual desemboca ciertos comportamientos que vemos en los cortos episodios de la serie. Y todo esto, desde mi opinión personal, nos crea
una falsa identificación, la cual no solo nos hace empatizar con lo que vemos en pantalla, sino que en ocasiones lo relacionamos con los eventos de nuestra vida cotidiana. Y sí, lo sé, en este punto muchos podrán pensar, ay, obvio, lo que dices es incoherente, ya que en cualquier serie, ya sea de animación o de acción real, suceden este tipo de cosas en las cuales representan eventos de la vida cotidiana. Pero mi respuesta a eso siempre será, claro, pero al igual que para todos los gustos, hay una gama de colores, y para lo que nosotros decidimos ver en nuestra pantalla del hogar, pues sucede lo mismo. Hay toda una gama de series, películas y demás que podemos disfrutar. Puede haber series de anime con gran profundidad, películas y documentales, pero uno solo ve lo que lo hace conectar con sus emociones y pensamientos. Aquí es donde quiero pasar a hablarles de cómo cada uno de estos ositos impacta más profundo de lo que se ve a simple vista. Mientras que a Pardo lo vemos la mayoría de los episodios de la serie actuar como un líder, porque en la mayoría de las ocasiones se le ve tomar la iniciativa para incursionar en una nueva aventura. Al ser el extrovertido, a veces termina dejándose ver mal parado frente a los demás, claro, como un hablador. Y a ver, yo quiero mucho a Pardo, lo quiero dejar bien en claro, solo que esa hiperactividad, sumándole además el tratar de llamar la atención, muchas veces le juega en su contra. Y peor aún, a veces sus dos hermanitos osos terminan involucrados en situaciones inesperadas por las acciones indebidas que ocasiona Pardo. Dejando de lado este punto que puede sonar un poco negativo sobre Pardo, algo increíble de él es su positividad excepcional, el querer siempre lograr sus objetivos, por más banales que suenen, ya que al momento de llevarlo a la práctica es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque independientemente de los malos ratos que a veces pasan, siempre terminan pasándola bien. Este trío de ositos, y además gracias a él aprenden de sus errores. Algo muy importante a mencionar es que Pardo tiene su alter ego cuando decide grabar sus videos como una especie de espía, agente secreto. Ya saben, hace sus videos como para una red social como YouTube, buscando viralidad para ser famoso y ser apreciado. En ocasiones es un poco celoso, principalmente con sus cosas personales, y si hablamos de lo mejor que posee el personaje, es que él no teme expresar sus sentimientos internos, a diferencia del contraste con la personalidad de sus otros dos hermanitos. Y dentro de todo esto que les acabo de decir, apuesto que muchos se han identificado con él en más de una ocasión en ciertas situaciones de su día a día. Por otro lado, tenemos a Panda, un osito con grandes inseguridades que relucen a flote. Creo que desde mi punto de vista, Panda es permisiblemente con el que se pueden identificar un adolescente promedio, ya que es aquel osito que es increíblemente apasionado, pero cree que está infravalorado por todo el arte que él hace en materia, claro. Es aquel chico que quiere viralizar todo lo que hace en su vida diaria, quien no puede despegar desde su mano Ozuna su celular que porta, porque tiene que actualizar su estado en cualquier red social, tomar fotos con el mejor ángulo, representar corporalmente sus emociones fuertes ante la aparición de algunos escasos likes. Y claro, ¿cómo no mencionarlo mejor? Es aquel osito embarcado en una búsqueda eterna del amor verdadero. Y claro, lo podemos ver en muchas ocasiones creer que lo ha encontrado, pero al final termina guardándose sus sentimientos en silencio por el miedo a ser rechazado. Sé que muchos de ustedes se pueden identificar con este tipo de situaciones en su vida real. Y sí, claro, él tiene este miedo a ser rechazado, no lo sé, tal vez por alguna mala experiencia que vivió en su pasado. Y claro, él ha alargado ese trauma hasta más no poder a lo largo de toda la serie de Escandalosos. Su simpatía recae en su alegría espontánea y además, ¿cómo no empatizar con él? Claro, cuando lo vemos experimentar sus deseos en temas amorosos, porque le encanta las series de anime, las monas chinas
Y claro, ¿cómo no entrar en comparativa con esas personas que tienen sueños idílicos en una realidad que no les pertenece y que lamentablemente tienen que aprender que la vida puede ser dura y aún así se debe seguir adelante? Yo en lo personal creo que cuando más me llegué a identificar con las situaciones que vive Panda eran aquellas ocasiones donde su personalidad optaba por el lado negativo. Y dirán, ¿el lado negativo? Sí, el porqué de ello es porque todos en la vida tenemos sueños y metas, pero a veces la situación y el entorno no se prestan y en muchas ocasiones vemos cómo Panda lamentablemente vive ese tipo de cosillas. Pero ya fuera de todo esto, solo me queda mencionar que también le gustan los videojuegos y tal vez los Power Rangers, el Super Sentai. Este último me lo estoy inventando, pero muchos se pueden identificar con este tipo de gustos y demás en comparativa con la personalidad de Panda, con algunos de sus amigos, familiares o alguien de su círculo social. Porque sí, haciendo este pequeño paréntesis, hay que decirlo, seguramente si ustedes están en una edad un poquito más adulta y son jóvenes, y disfrutaron de la caricatura de Escandalosos, ya sea en Cartoon Network o en TV abierta en alguno de los países latinoamericanos que seguramente están viendo este video, si es que es así, seguramente escucharon opiniones de decirles, ¿por qué te gusta esa serie? Esos osos tienen un diseño muy simple, ¿qué llamativo le ves? O ya eres algo adulto para ver caricaturas, ¿qué le ves de bueno a esto? Pues por ello hice este video. Ahora llega el turno de mencionar a mi escandaloso favorito, Polar, el más jovenzuelo de los 3 hermanos ositos. Pero hay que destacar algo sobre Polar y dejarlo bien en claro. Él es el más maduro de los 3 ositos, el más inteligente y preparado. Él posee una infinidad de habilidades que solo salieron a flote cuando este requería ponerlas en práctica. En esencia, Polar posee una personalidad parecida a las personas que son muy seguras de sí mismas, pero que no necesitan llamar la atención para demostrarlo. Algo muy particular es el hecho de que siempre habla en tercera persona. Esto resulta muy llamativo, ya que hace sentar la atención sobre este personaje sin que él te lo pida. Polar pareciera ser muy frío ante los demás, pues a veces sus emociones son imperceptibles al ojo público. Me encanta cómo, a pesar de las carencias que reflejan que este pudo tener en la serie cuando estaba en su etapa de Osesno, sí, cuando lo encontró el personaje llamado Yuri, se encargó de forjar parte de la educación que recibió Polar cuando era un Osesno. Polar es el vivo reflejo de que juzgamos en su mayoría a las personas por su apariencia o por lo que creemos de ellos antes de verlos actuar en práctica, pero en ocasiones nuestra realidad es ajena a la verdad, ya que, como lo dije hace un momento, este oso posee muchas habilidades tales como ser un buen cocinero, es políglota, sabe diversas artes marciales, es un conductor muy responsable y ni hablar del equilibrio que posee en el manejo de sus emociones fuertes. Por ello creo que Polar es un personaje animado sobre el cual, si le ponemos el foco de atención ante lo que vemos en pantalla, podemos aprender de él algunas lecciones de vida. Y claro, a través de este aprendizaje poder mejorar como seres humanos, siendo más responsables o inclusive mejorar como persona en nuestras relaciones sociales. Ya para no hacer largo esto y pasármela hablando de cada uno de los personajes como caso de estudio, sí mencionaré que Chloe es una niña superdotada en el espectro intelectual y su dualidad entre convivir con alumnos más grandes que ella, venir de una familia de extranjeros y a la vez convivir con este trío de osos resulta llamativo de este personaje, pero solo diré que lo más apreciable en forma de ver la vida de esta niña es cómo esta se encarga de resolver sus problemas sin perder el enfoque en pantalla, del querer mostrarnos una personalidad con una madurez más adulta en el cuerpo de una pequeña niña. Y sí, independientemente a todo lo que haga, plasma en cómo hace cada una de sus cosas y actividades como lo que es. Sí, como una niña, la cual en cierta forma causa un poco de asombro, y sé que ella es uno de los
personajes menos asociados a lo que podemos ver en nuestro entorno a la vida diaria. Sí, claro, porque lo que podemos llegar a ver es a cualquier niño que nos cause asombro por hacer algo que presenta dotes de inteligencia para su corta edad. Bien, hablando de Nom Nom, sí, sé que es muy kawaii, pero su personalidad de influencer nos da un reflejo de una falsa realidad, la cual nos puede llevar a tener demasiada atención por ser un personaje de redes sociales, el cual ocasionalmente está dispuesto a hacer de todo con tal de tener la atención de los medios. En realidad es triste decirlo, pero si esto lo aplicamos a la vida real, con los influencers o personas del medio, famosos y demás, la vida de Nom Nom apesta. Y les apuesto que en la vida real, muchas de las personas que idolatramos por tener fama en los medios, se quedan cortos al lado de la triste vida de Nom Nom. Es una estrella que tiende a ser ególatra por el falso poder de su influencia, el cual cree tenerlo todo hasta que simplemente pasa su momento de fama. Ya de Charlie, bueno, de él prefiero ahorrarme mis palabras, ya que no me gustaron las ideas que pensé sobre él. Otro punto que me gustaría mencionar es que la canción de introducción en cada uno de los episodios de Escandalosos me pone de buenas. Me hace navegar en un optimismo y sentir que lo que dice la letra en español latino es muy real. Y claro, su ending al final de los episodios me hace sentir nostalgia. Para finalizar, quiero concluir diciendo que lo más profundo de Escandalosos se da cuando te identificas con el entorno de la vida diaria de estos tres hermanos y cómo la personalidad que uno mismo posee se puede ver reflejado en estos personajes, tanto en esas ocasiones en las que te puede resultar como una calca o un espejo desde lo que estás viendo en pantalla a lo que estás viviendo en la vida diaria. Claro, por eso Escandalosos es profundo, porque te identificas con la personalidad de alguno de estos ositos, o tal vez inclusive posees elementos de la personalidad de más de uno de estos ositos. Y todo esto desemboca en sentir emociones e identificación con alguno de los escandalosos. Y bien, ¿qué les pareció este video? ¿Les gustó? Recuerden, no olviden comentar qué les pareció, qué les gustaría ver en el futuro, de qué otra caricatura les gustaría que hable, o serie de anime, animación, películas y demás. No olviden dejar su blue gen y por qué no, volverse nuevo sub del canal, y en el futuro esperen nuevos videos. No sé, tal vez en algunos meses otro de Escandalosos, alguna otra caricatura y demás. Así que nos vemos.